Moisés como la idea que nos manda Hollywood, ya sea a través de una caricatura o a través de un programa donde tiene superpoderes, donde es un hombre, un superhombre. Hermanos, eso está muy alejado de la realidad. Moisés era como cada uno de nosotros, un ser falible, un ser lleno de defectos, pero también de ciertas virtudes, un ser creado por Dios para un propósito determinado. Y es aquí donde vamos a centrarnos un poco, no tanto en Moisés. Moisés es la consecuencia de Dios. ¿Qué quiero decir la consecuencia de Dios? Moisés es un instrumento, es un vaso útil para un propósito mayor. Tú y yo somos unos instrumentos. Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, dice que ahora somos instrumentos, vasos santos, apartados para un propósito mayor. Entonces, la vida de Moisés es un paralelo con nuestra vida. Y ahorita vamos a describir un poco todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama, equipa y tiene el control absoluto. Este es el tema que vamos a ver hoy. ¿Y cuál es el propósito? Reconocer en Éxodo 4 quién es Dios para, a través de sus acciones y palabras, para fortalecer nuestra confianza en su poder, soberanía y gracia ante nuestro llamado, misión y transformación. Tú y yo somos como Moisés, igualitos, somos seres humanos creados con muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces, vamos a ver un poco el contexto, el propósito divino de Moisés. En el capítulo 1 al 3 que ya vimos un poco la narrativa de la historia de Moisés. Cómo es que nació y cómo es que fue preservado milagrosamente por Dios para seguir vivo. Porque había un edicto, un decreto de parte de Faraón de matar a todos los niños. Fue preservado en circunstancias extraordinarias, que solo la mano de Dios pudo contribuir a eso. Su mamá lo dejó y se lo regresaron a su mamá. Fue criado en los grandes estándares en Harvard de ese tiempo, en la mansión de Faraón. Vivió los lujos que no le hubiera permitido tener la vida como cualquier otro de los judíos. Sin embargo, cometió asesinato. Moisés fue un asesino. Para que nos demos cuenta que no dista mucho de ser un superhéroe. Y los fines no justificaban el medio. Él fue un asesino. Y huyó. Entonces fue un convicto. Se fue a otra tierra en la que pasaron 40 años cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente. Moisés tenía entonces 80 años. Y vamos a entender un poco porque muchos de los pretextos que pone Moisés tienen algo de certidumbre. Cuando yo iba en la preparatoria y tenía mis clases de inglés lo captaba rapidísimo. Entendía yo bien el inglés. Y digo, para la gloria de Dios, me quisieron becar para irme a Escocia a estudiar más inglés. Pero pues joven, insensato, inmaduro, rechacé la beca y ya me lamenté después de todo eso, ¿no? Bueno, han pasado más de 40 años y el inglés ya se me olvidó. Ya no lo practico, ya me cuesta trabajo entenderlo y lo poco que conozco pues es lo mínimo para no morirme de hambre. ¿Sale? Moisés seguramente se le olvidó el idioma egipcio. No practicaba ya el idioma egipcio. Estaba acostumbrado a estar ante Faraón y todo su séquito y ahora ya no estaba acostumbrado a arrear ovejas. Estaba acostumbrado a los lujos y ahora tenía que vivir en una tienda en el desierto. Entonces, mucha de la dinámica que perdió Moisés lo hizo ser un ser inseguro, que ya no tenía las facultades para tener un enfrentamiento, ni la edad y probablemente ni las ganas. ¿A poco no? Entre más avanzamos en la edad,
Oye, que un campamento. No, prefiero mi cama y mi baño. Las ganas empiezan a disminuir. Entonces, Moisés es como cualquiera de nosotros, igualito. Pero el Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado, Él no ha envejecido, Él no ha mutado en ninguna otra cosa, es el mismo. Por eso Él, cuando quiere reafirmar algo, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El tiempo no pasa con el Señor. Él es el mismo mañana, hoy y antier. Entonces, el capítulo 4, Moisés responde con inseguridad y dudas, pero Dios se revela a sí mismo y su poder para fortalecer su fe a fin de enfrentar las tareas asignadas. Hermano, tú has sido llamado, igual que yo, igual que Moisés. Quiero recordarte, hermano, que tú tienes una tarea y tú tienes una misión y tú has sido llamado con un propósito. Y tal vez estamos poniendo las mismas excusas de Moisés. Y esto, lo que queremos ver a través de todo esto es que Dios no va a bajar la guardia ni te va a desechar hasta que cumple el propósito en ti, como lo cumplió con Moisés. El mundo nos tiene distraídos. El mundo nos quiere apartar. El mundo nos quiere vender ideologías. El mundo quiere empujarnos a renunciar al llamado y a renunciar a la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y este capítulo nos va a fortalecer para regresar al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se revela Dios a Moisés? En primer lugar, Dios se revela a Moisés por medio de sus atributos, por medio de demostrarle a Moisés quién es Él, quién es el Dios que le está hablando en la zarza ardiente. Ya de por sí es un milagro ver cómo un arbusto no se consume. ¿Han prendido arbolitos de Navidad después de que tuvieron su propósito, que están todos secos? Se prenden así. Y así como se prenden, se consumen. Esa zarza no se consumió. Por lo tanto, Moisés entra en Tierra Santa. Empieza a hablar con un Dios santo. Empieza a hablar con un Dios que está en las alturas, pero que está presente en la vida de él. Por lo tanto, hay una manifestación gloriosa de un Dios todopoderoso. Entonces, leamos del capítulo 4, del versículo 1 al 9. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y la tomó. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió su vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él se volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Dios se revela y le da un mensaje. Dios, mensaje, y quien da el mensaje. Ahora, recuerden que hay un patrón, ya se nos explicó que hay un patrón en la Biblia en la que los milagros y prodigios son la confirmación del mensaje. Los milagros no son el mensaje. Es la confirmación que ese mensaje es verdadero y viene de parte de Dios, como lo hizo en su tiempo el Señor Jesucristo.
como lo hizo en su tiempo Elías, como lo hizo en su tiempo los apóstoles. Dios es el que hace los milagros. El hombre no tiene capacidad de hacer milagros. Por lo tanto, hay dentro de las iglesias especie de profetas, apóstolos que hacen milagros. Hermanos, no creamos todo espíritu. No creamos todo ser humano. El hombre es incapaz de hacer las cosas. El único capaz de hacer las cosas es Dios. ¿Sale? ¿Y cómo se lo demuestra? En primer lugar, por la serpiente. Hay mucho simbolismo y hay mucha profundidad en todo ello, hermanos, que lamentablemente no podemos meternos por cuestión del tiempo. Pero el significado natural de esto es de que, ¿qué tenía el faraón? Normalmente el faraón, ¿qué tenía en su corona? Una serpiente. Cuando la Escritura dice que una culebra no era una viborilla, era una serpiente poderosa. Por eso Moisés saltó. ¿Ustedes creen que Moisés no conocía el tipo de serpientes que hay en el desierto? Y si saltó hacia atrás es porque sabía que era no una culebra, un culebrón, ¿sí? Era una serpientota poderosa. Cuando Dios le manifiesta eso, a Moisés le está diciendo, Faraón tiene poder, pero yo tengo más poder. El poder de Faraón se subordina a mi poder. Entonces, esa es una de las formas en que se está manifestando a Moisés. Luego dice que si no le creen de esa manera, meta su mano en su seno y después la saque. ¿Qué le está diciendo Dios? Que Él tiene poder aún sobre el ser humano. Y Dios no necesita el permiso de alguien para intervenir en él. Dios tiene el poder para enfermar y Dios tiene el poder para curar, dentro de sus propósitos. Hermanos, no nos escandalicemos con ello, porque más adelante Dios le aclara a Moisés, ¿quién hace al ciego? ¿Quién hace al cojo? ¿Quién hace al que no oye? ¿No soy yo? Entonces, hermanos, Dios no nos esconde que Él puede crear a alguien como Él quiera, porque hay un propósito en todo eso. Entonces, Dios es aún capaz de tomar la vida del quien quiera. En Él está la vida y en Él está la muerte. Por lo tanto, nadie tiene un poder absoluto como Dios. Y mucho de lo sensible a lo que somos para entender nuestra impotencia es a través de la enfermedad. La enfermedad nos vuelve impotentes porque muchas veces queremos curarnos y no hay cura. Y Dios puede curar si está dentro de sus planes. Finalmente le dice que derrame agua traída del Nilo para que se convierta en sangre. El Nilo era un dios para los egipcios. ¿Por qué? Porque el Nilo tenía la capacidad de que cuando se desbordaba, fertilizaba toda la tierra de al lado. Era abundante y era rica la tierra del Nilo, por lo cual proveía mucha buena abundancia en cosechas y en todo lo necesario para la población egipcia. Dios tiene control de la tierra. Dios tiene control del mundo. A Él no se le escapa el sismo de Rusia, el sismo de Oaxaca. Dios no se le escapa nada de eso. Lo que está demostrándole a Moisés es que Él es el Dios de la tierra. No hay madre tierra, Por ahí las filosofías de que la madre tierra, y que no, eso no existe, eso es diabólico. El único Dios capaz de transformarlo todo es Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, le está diciendo a Moisés, yo soy el único capaz de traer abundancia, de traer destrozos, de traer escasez, de traer todo, porque la tierra es mía. ¿Se dan cuenta que ese mensaje es poderoso para Moisés? Si tú y yo estuviéramos en el lugar de Moisés, seguramente nos asombraríamos. Si nos asombran los documentales de National Geographic de la magnificencia de la tierra, imagínense en vivo y a todo color. El poder sobre el hombre, el poder sobre el cuerpo y el poder sobre la naturaleza. Por lo tanto, ese atributo de Dios Todopoderoso es vigente hasta hoy. Y lo será,
porque todos los atributos de Dios son infinitos. Seguimos. Dios creador y soberano del ser humano. Vamos a los versículos 12, 10 y 12. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Ese ¡ay, Señor! Es, híjole, Señor. Traduciéndolo al lenguaje mexicano es ya. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No juzguemos duramente a Moisés, hermanos. Tú y yo lo hacemos. Tú y yo de rodillas estamos, ay, Señor, yo no puedo hacer esto que tú me dices. No puedo perdonar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, Señor, no puedo hacer ello. Muy humano Moisés. Entiende sus limitaciones, pero sus limitaciones las pone por encima de un Dios todopoderoso que ya le dijo que Él puede hacer todo. Así es la naturaleza, hermanos. Así es nuestra fe de pequeñita. Así es la manera en que nos excusamos a través de lo que en ese momento somos. Él tenía 80 años. ¿Quién de aquí tiene 80 años? Y ahora todos somos jóvenes. Muy bien. He escuchado, y no lo critico ni mucho menos, pero he escuchado hermanos que dicen, es que ya no puedo caminar mucho, es que ya no veo bien, es que ya en la noche no me gusta manejar. ¿Para qué? ¿Para no venir a la iglesia? ¿Para no venir a un estudio bíblico? ¿Para no leer su palabra? ¿Para no escucharla? Todos esos pretextos, mis hermanos, Dios se los está quitando a Moisés. Y fíjense cómo Dios está siendo paciente. ¿Ustedes creen que Él no conocía todo esto? Dios no conocía todas las limitaciones de Moisés. Pero ¿qué está haciendo Dios con Moisés? Está doblegando su orgullo de inutilidad, su orgullo de pasarle la tarea a otro. Su orgullo de sentirse totalmente incapaz de hacer las cosas. Dios lo está doblegando, dándole evidencias. Pero la cerviz de Moisés es dura. Entonces, le está explicando que la creación divina es perfecta. Ahora, que está llena de limitaciones, sin duda alguna. ¿Alguien de aquí está libre de enfermedad? ¿Sí? Bueno, los jóvenes a lo mejor están con todo el vigor y las hormonas y todo, está bien. Pero aquí hay muchos que tienen diabetes, presión arterial alta, no sé, un chorro de enfermedades. Un pastor en una ocasión le preguntaron, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Él fue diagnosticado diabético desde niño y toda su vida había dependido de medicinas, de inyecciones, de tratamientos por causa de la diabetes, que la diabetes no mata, ¿verdad? Lo que mata es el descuido de la diabetes. Y él pensó y dijo, lo primero que se viene a la mente es no ser diabético. Yo creo que todos diríamos, pues para mí el a lo mejor no ser de alta presión o si no tengo algo, pues tenerlo, algo en los cuales nos sentimos incompletos e incapaces de tener todo el potencial para poder hacerlo. Cuando este pastor reflexionó, dijo, mira, lo primero que se me viene a la mente es la diabetes, por todo lo que he pasado. Pero si yo digo eso, lo único que estoy diciendo es, Dios me hizo imperfecto. Si yo volviera a nacer, le pediría al Señor que me volviera a ser diabético. ¿Por qué? Porque la diabetes me fortaleció mi fe.
fue como un aguijón en mi carne para mantenerme humilde. Hermanos, la visión que podamos tener de algo va a depender de lo que hay en nuestro corazón. Va a depender del conocimiento que tengamos de Dios. Va a depender de la influencia que tengamos a nuestro alrededor. Pero todo eso Dios lo puede transformar. Dios lo puede cambiar con su mano poderosa, porque Él es nuestro creador. Y así como estás, en el momento de ahora, Dios te puede utilizar. Con todas las limitaciones que humanamente tú pienses, Dios no se detiene en tus limitaciones. Él tiene poder para superar tus limitaciones. Su soberanía demuestra que en este pasaje Él tiene control de todo. A Él no se le escapa nada. Él estaba consciente de que Moisés estaba oxidado, que ya no tenía las mismas fuerzas que cuando era joven. Pero eso no le impedía hacer la tarea a la que fue asignado. Y Dios empieza la transformación en Moisés. ¿Cómo es la transformación de Moisés? A través de conocer a Dios, a través de que Dios le revela quién es Él, omnipotente, creador perfecto, soberano sobre toda la tierra, que tiene todo el control de las circunstancias. Por tanto, conocer a Dios nos lleva a una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ánimo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, si conocemos a Dios de una manera superficial, van a estar por encima todas nuestras limitaciones. Si conocemos a Dios de manera mediocre, van a estar nuestras limitaciones por encima de Él. Cuando conocemos a Dios íntimamente, profundamente, nuestras limitaciones van a estar abajo de Él. Entonces, mis hermanos, todo creyente necesariamente tiene que ser transformado. Dios justo, santo, paciente y proveedor de recursos. Vamos a los versículos 13 al 17. Dice, y Él le dijo, ay Señor, otro ay, ¿verdad? Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Ahí va. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios es paciente, pero también su ira tiene que ver con la incredulidad. Moisés no le estaba creyendo a Dios, y lo que más le enoja a Dios es un pueblo incrédulo, un pueblo falto de fe. ¿Quieres enojar a Dios? No le creas. Pero aún así, fíjense, la paciencia y el amor de Dios no lo desechó. Si tú y yo estuviéramos hablando con Moisés, ya nos hubiera hartado. Ya le hubiéramos dicho, ¿sabes qué, Moisés? Sí, ya llégale. Creo que puedo encontrar a alguien más apto para esto. Dios no lo desechó. Y aún así todavía le provee los recursos. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que es muy elocuente y que te puede acompañar? ¿Qué le está dando a Moisés? Le está dando herramientas. Lo está metiendo en un equipo para apoyarse. Le está dando la confianza de que no va a ir solo ante las circunstancias difíciles a las que se va a enfrentar. Porque el equivalente hoy en nuestros días es pararnos frente al presidenta, lo que sea, y decirle sus cosas. ¿Tendríamos el valor de hacerlo? ¿Tendríamos los argumentos? Y sobre todo, el propósito divino
para manifestar las palabras que Dios quiere para él o para ella. Entonces es una misión difícil. ¿Qué necesita? Apoyo. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es el apoyo. Es la comunión de los santos en las que todos tenemos un objetivo claro. Por eso lo ejemplifica Pablo con el cuerpo, el cual somos muchos miembros, pero dependemos los unos de los otros. Hermanos, Dios nos llama a llaneros solitarios. Dios nos llama, y con todo respeto a mis hermanos que están en línea, no nos llama para estar en línea. Nos llama para estar en comunión con la iglesia. Nos llama para estarnos apoyando unos a otros. Esos unos a otros, que son un montón que vienen en el Nuevo Testamento, es para el apoyo. Está alguien afligido, alguien va a apoyarlo. Está alguien con necesidad, alguien va a apoyarlo. Está alguien dando lata, quiero apoyarlo. Todos esos apoyos, ¿de dónde vienen? De los recursos de Dios en cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado diferentes dones y talentos para el ejercicio de la edificación de su iglesia. Por lo tanto, trabajar solos o apartados no es el plan de Dios. Dios provee a Aarón como ayudante y portavoz para Moisés y como apoyo muy fuerte, como apoyo moral, como apoyo de misión, como compañero, como colaborador. Como Pablo dice, ¿verdad? Tengo muchos colaboradores. Dios nos rodea de personas y recursos necesarios para cumplir su propósito divino. Al campo misionero, hermano, no se va solo, se va con un equipo. Porque la labor es intensa, es fuerte. Y si uno cayere, el otro le va a levantar. Así es como Dios trabaja. Dios fiel a su pacto y a su plan. Vamos a 18 al 23. Dice, id pues ahora y trabajad. Estoy en capítulo 5. 18 al 23. Dice, así fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos para que estén en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que has puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios le da mucha información importante a Moisés y que tal vez Moisés todavía no acaba de digerir. Pero le recuerda el propósito. Es interesante cómo Moisés no le dice a Yetro a qué va. Se la maneja de otra manera, con chanfle, ¿verdad? Pues voy a ver si todavía vive alguien por ahí, ¿no? No lo quería preocupar, no le quería dar el mensaje, no lo sabemos. Pero al final del día, hermanos, se reafirma el propósito de Dios. Moisés tiene la misión de ir con Faraón para que dejes a ir ¿a quién? A su hijo, a su primogénito. Israel estaba cautivo en Egipto y ya pasaron muchos años y dice Dios, ahora entiendo, ahora escucho el clamor de mis hijos y los quiere sacar. Ese era el propósito de Dios para la misión de Moisés. Hermanos, Dios se encarga de todos los pormenores. ¿Han ido ustedes a una agencia de viajes y llegan y dicen, a ver, señora, señor, quiero ir de viaje a Turquía, por decir un país? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues pasaporte, tal vez visa, dinero, hotel, traslado, excursiones. Caray, eso no lo había pensado.
Bueno, pues yo le puedo ayudar para hacer esto y esto y esto, yo hablo allá, bla, bla. Te ponen todo y tú nomás pagas. Así de fácil te facilitan las cosas. Bueno, así de fácil Dios le facilitó la tarea a Moisés. Ya le dije a Aarón que te recoja. Te aviso que no va a ser fácil, Faraón, va a poner trabas. Y le vas a decir que aún está en peligro la vida de su primogénito. Ya te envío para que puedas hacerlo todo de la mejor manera. Dios ha cubierto los detalles en su familia, autoridades, enemigos, protección, recibimiento y aún cuál va a ser la respuesta de Faraón. Dios puso todo para facilitarle la tarea a Moisés. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Dios. Moisés simplemente es el instrumento, con todos los gastos pagados y con todo lo necesario para hacer. ¿Qué demuestra esto? Demuestra fidelidad de Dios para su pacto, para el pacto con Abraham. Que él iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida y que la estancia en Egipto fue un momento para después sacarlos. Y también su protección, porque Dios no olvida sus promesas de guardar y de estar con él. Ahora, mis hermanos, un momento oscuro que todos lo hemos leído, pero decimos, ¿qué pasó aquí? Versículos 24 al 26. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Como que estos versículos, ¿por qué los puso el Señor ahí? Si íbamos también con Moisés. Hermanos, es bien difícil estos versículos. Los autores, los grandes teólogos no se ponen de acuerdo porque no hay mucha información. Lo que la gran mayoría de los autores han coincidido es que antes de emprender la misión, Moisés tenía que ordenar su casa. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos no estaba circuncidado. ¿Y qué era la circuncisión para ese momento? Estar en pacto con Dios. Entonces, si Moisés no tenía en orden su casa, no podía tener autoridad ante sus hermanos y no podía tener calidad moral delante de Faraón. ¿Sí me explico más o menos? ¿Sí? Digo, esto requiere un análisis más profundo, pero tiene que ver con el hecho de que Moisés estaba descuidando algo importante en su familia. ¿Por qué Séfora intervino? Bueno, aquí es otra situación. Porque según los estudiosos judíos, el texto en hebreo da la impresión de que un ángel estaba deteniendo a Moisés. Por eso intervino Séfora. Porque ella tuvo la libertad de ir y hacer la circuncisión que le correspondía hacerla al varón. Pero dadas las circunstancias, la ayuda idónea de Séfora hizo la labor que en ese momento Moisés no podía hacer. ¿Se dan cuenta del complemento perfecto que tenemos con nuestras esposas? Cuando el varón, dentro de su responsabilidad, tiene algún impedimento, entra la ayuda idónea. Entra esa hermosa mujer, Séfora, para poder salvarle la vida a su hijo. Fíjense que esto es bien interesante porque he escuchado testimonios de matrimonios donde la insensatez del varón puede poner en riesgo la vida de los hijos. Cuando el hijo está enfermo y la esposa lo quiere llevar al hospital
Y el esposo le dice, no, no exageres, mujer, no es para tanto, no lo lleves. No sabemos si esa enfermedad podía evolucionar o podía tener gravedad. La mujer tiene un especial sentido para saber cómo pueden estar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene más influencia y más apego y más relación con los hijos. El varón, muchas veces vemos a los hijos de una manera superficial, no menos amorosa, sino más superficial en cuanto a sus necesidades. Entonces, hay hermanas que me han preguntado, ¿qué hago, hermano? ¿Lo llevo o no lo llevo al hospital? ¿Desobedezco a mi esposo o no lo desobedezco? Ese pasaje nos ilumina a ese respecto. Moisés estaba impedido y ella tomó la acción para salvar la vida de su hijo. Recuerden, hermanos, que hay mandamientos sobre mandamientos. Hay mandamientos menores y mandamientos mayores. Si la vida de tu hijo está en peligro por la insensatez de tu marido, la obediencia para salvar la vida está sobre encima de la sujeción al esposo. ¿Sí me expliqué? Y eso de ninguna manera es un conflicto. Eso está aprobado por Dios. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la tarea y la misión de Moisés exigía obediencia en todas las áreas de su vida: familia, esposa, hijos, hermanos, etc. ¿Por qué? Porque la santidad y el celo de Dios por su ley es inmutable. Él había dicho, todo hombre circuncidado entra al pacto, cualquier incircunciso no entra al pacto. Entonces la vida del hijo de Moisés estaba en juego. Y esto obviamente es interesante porque Dios no pasa por alto la desobediencia, aún de sus propios colaboradores. Dios no hace excepción aún sobre sus hijos cuando hemos pecado. Dios confirma su palabra y es digno de adoración. Versículos 27 al 31. Dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermanos, qué hermoso cuadro de cómo cuando Dios pone todas las cosas, el final es un final feliz. Pero es el comienzo, ¿verdad? Todavía faltan muchas dificultades. Moisés y Aarón comparten el mensaje y lo confirman con las señales y milagros que Dios hace por medio de ellos. Los ancianos y el pueblo creen y adoran cuando ven que se cumple lo dicho por Dios. Hermanos, recuerden que la generación a la que Aarón y Moisés hablaron era una generación que había escuchado las enseñanzas de Jacob, de los hijos de Jacob, pero esas enseñanzas se van volviendo así como que muy lejanas, ¿verdad? Como cuando en familia nos reunimos y ¿te acuerdas que nuestra tatarabuela dijo esto? Pues creo que sí, dijo que hay que cocinar así, 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 así. Se vuelven como especie de leyendas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esa generación necesitaba escuchar y ver para creer. Pero ya tenían un antecedente. Todo esto no era nuevo para ellos. Ya había un antecedente en los cuales ellos podían entender de qué se les está hablando. Y Dios cumple su promesa ante de ello. Por eso tenemos un Dios que es veraz y que es digno de toda adoración y alabanza. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos reflexionar en ello? En primer lugar, Dios es poderoso. Él puede usar lo común para mostrar su gloria. Fíjense cómo en 1 Corintios 1, 26 al 29, Pablo dice algo semejante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Moisés se sentía lo vil, lo menospreciado, lo inútil. Y Dios lo utilizó para llevar una gran misión. Entonces, Dios es paciente, pero también es justo. Tolera nuestras dudas, pero espera obediencia. Dios entiende que hay épocas en nuestra vida en que nos sentimos estériles, nos sentimos sin fruto, nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados, sentimos que Dios no escucha la oración, pero Dios está trabajando. Y Dios está tratando con nosotros para precisamente trabajar en nuestra fe, en nuestra creencia, porque somos rápidamente olvidadizos de lo que Él ha sido para con nosotros. Dios es soberano, controla todo, incluso nuestras limitaciones. Descansa en Él. Nos sentimos que no podemos hacer las cosas probablemente, pero Dios puede hacerlas por nosotros. Dios es santo, requiere obediencia incluso en lo pequeño. Hermanos, ¿queremos ser útiles al Señor? ¿Hay pecado en nuestras vidas? Confesémoslo, arrepintámonos y santifiquémonos delante de Él. Dios es fiel, cumple sus promesas. Esto nos lleva a que debemos ser adoradores y esperar confiadamente en su salvación. Conclusión. Éxodo 4 no se trata principalmente de Moisés, sino de Dios mismo, el que llama, equipa, corrige, guía y cumple. Nuestro enfoque no debe estar en nuestras fuerzas o limitaciones, ni en la tarea encomendada, tampoco en las personas, sino quién es Dios y conocerlo íntimamente. Versículo clave, hermanos. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Los estudiosos del hebreo dicen que estas palabras, yo estaré, en el lenguaje que ellos manejan, es una palabra que se utiliza en Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras dudas, en nuestras inquietudes, nuestras decepciones, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, pero también en nuestras alegrías, en nuestro gozo, en nuestra fe, en nuestras tareas. Hermanos, ve y yo estaré en tu boca, le dice Dios a Moisés. Aplicación personal. Toda persona, estamos hablando de todo el mundo, creyentes y no creyentes, tienen un llamado a la salvación por medio del Evangelio. ¿Cuál es tu respuesta? Y aquí una pregunta bien interesante que cabe perfectamente. Todos aquí, o la gran mayoría de los de aquí, nos decimos creyentes. Nos creemos salvos por la gracia de Dios. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, estás rechazando un llamamiento a la fe. Dios llama a todos, pero no todos responden. La pregunta para ti en lo particular, no veas a tu hermano, a tu vecino, a tu mamá, no veas a nadie. Dios te ha llamado a reconocer a Cristo como tu Salvador, a creer en Cristo como tu Salvador, a aceptar la salvación que Dios te da en Cristo cuando Él murió en la cruz para salvar tus pecados. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu respuesta? No me la digas. Si tu respuesta es sí, has tenido un encuentro transformador como Moisés, porque sigue algo importante. Si no lo has reconocido, tú no eres parte del pueblo de Dios. Tú no eres hijo de Dios.
y hay una condenación eterna para los que no han creído en Jesucristo como su Salvador. Por lo cual, Dios dice hoy, arrepiéntete, cree en Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado del Evangelio. Ahora, para todos los creyentes, todo creyente tiene un llamado a ser discípulo y de hacer discípulos. No solo a ser congregantes, no solo a ser oyentes, a ser discípulo. Pregunto, hermano, ¿estás siendo discipulado? ¿Estás tomando un estudio acerca de quién es Dios y toda la doctrina bíblica? ¿Asistes a un estudio? Si no es así, estás desobedeciendo al llamado. Y aquí es donde empiezan los pretextos. Es que vivo muy lejos, es que ya es en la noche, es que es muy temprano, es que ya no camino tan aprisa, es que no pasa el camión por mi casa, es que tengo que tomar un Uber, es que voy a la escuela, es que trabajo. Pretextos, 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 pretextos. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Sigue dándole pretextos, porque Dios al que ama, disciplina. No tentemos al Señor, hermanos, no seamos desobedientes al llamado. Dios está llamando que seas su discípulo. ¿Qué sigue? Todo creyente está llamado a ser discípulos. Primero ser discípulo y después hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Estamos evangelizando y discipulando. Si hay algo por lo que batalla la mayoría de las iglesias, es porque hay poca gente que quiere ayudar a ser discípulos. No tan solo para evangelizar, para tener un estudio. Para tener un estudio. Y otra vez, mis hermanos, ¿qué pretexto hay para no hacerlo? El trabajo, las ocupaciones, el hogar. Es que yo no memorizo fácilmente, me cuesta trabajo leer, no sé explicarme como lo hacen algunos. Pretextos, pretextos, pretextos. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Síguele con tus pretextos. Porque tarde o temprano, Dios no va a renunciar a utilizarte. Eso está por seguro, ¿eh? Dios no va a bajar la guardia y te va a desechar. Dios te va a estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Todo creyente es llamado a servir en su iglesia con los dones dados por el Espíritu. Todo creyente es llamado a servir en su iglesia con los dones dados por el Espíritu. ¿Estamos sirviendo en algo en la iglesia? ¿Qué pretexto hay? ¿Qué pretexto tienes para no servir en la iglesia? Es que estoy muy joven, estoy muy viejo, es que ya no hay lugar para mí, es que, los demás son más, el estándar es muy alto, es que no tengo tiempo, es que el domingo es para descansar, es que el sábado voy al deporte. Pretextos, pretextos, pretextos. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Cuidado. Porque el don que Dios te ha dado, lo puedes enterrar y Dios te va a decir, perezoso, infiel, negligente. Yo te di algo para que trabajaras a fin de edificar a los santos y no lo hiciste. Escuchemos a Dios, hermanos. Todos tenemos un llamado. Todos. No hay nadie aquí que esté excluido, como diciendo, ay, ya me salvé. No. Aunque estés por allá sentado en la esquina y que nadie te ve, Dios te está señalando el día de hoy. Tienes un llamado a servir. Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues úselo. El de servicio, pues sirva. El que enseña, pues enseñe. El que exhorta, pues haga exhortación. El que reparte, pues órale dé. El que preside, pues órale. El que hace misericordia, con alegría. ¿Qué nos está diciendo? Acción, acción. No quiero pasividad, quiero acción. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, nos ha salvado,
y nos está transformando y nos está equipando para la obra y para la tarea especial que tiene para ti y para mí. Mis hermanos, déjenme darles una reflexión final. ¿Por qué crees que estamos aquí hoy? ¿Por qué crees que Dios nos ha preservado la vida hasta el día de hoy? ¿Por qué crees que las circunstancias que hemos vivido, buenas, malas, catastróficas, terribles, difíciles, pero estamos aquí? ¿Por qué crees? ¿Por nuestras lindas caras? ¿Porque tuvimos buena suerte y nos salvamos de aquel accidente? ¿Porque, qué bárbaro, encontramos al mejor médico y nos salvó la vida? ¿Ustedes creen que es por eso? Pensar en eso, hermanos, es porque no conocemos a Dios. Estamos aquí porque Dios sigue llamándote a cumplir su propósito en tu vida. Y Él no te va a dejar, ni me va a dejar, hasta que cumpla su propósito. Así que, hermanos, en el amor del Señor y con todo el respeto que me merecen, quiten los pretextos que están poniendo en su vida. Si Dios te llamó a predicar, prepárate y toma la ocasión para hacerlo. Si Dios te está llamando a discipular, hermano, prepárate y busca a quien discipular. Hermano, si Dios te llamó a las misiones, prepárate y trabaja en consecuencia para irte a las misiones. Si Dios te llamó para enseñar en la iglesia infantil, prepárate y enseña. Si Dios te llamó a adorar por medio de la música, prepárate y hazlo. Si Dios te preparó para servir en la iglesia, a lo que a tus ojos parece ser lo más menospreciado, colocar sillas, barrer, hazlo, hermano. No traigas a tu vida la ira de Dios, que nos ha dotado con lo suficiente para ello. En una ocasión una hermana se le acercó a un pastor y le dijo: pastor, pues yo ya no veo, escucho mínimo, no camino, pues ya, ¿qué puedo servirle al Señor? Hermana, ¿tiene limitaciones para orar? No, pues no. Pues ore por la iglesia, ore por los pastores, ore por los misioneros. Pensar que la oración es lo mínimo que podemos hacer, pues hagámoslo. Hermanos, los tiempos no están para estar perdiendo el tiempo, ni para estar siendo complacientes. Tenemos todo un menú de distracciones. Tenemos todo un buffet de filosofías. Tenemos toda una vorágine de información que nos distrae. Nos distrae del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para eso están las Escrituras, para recordarnos. Así que, hermano, ponte de pie, por favor. Tú y yo tenemos un llamado, y ya vimos diferentes llamados: primero a la salvación, después a la transformación, después al trabajo y al propósito general de Dios, que es la adoración, adorarle en todo nuestro ser. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Y así, inclinado con tus ojos cerrados, por favor reflexiona sobre todos los pretextos que estás poniendo delante de Dios para no hacer el trabajo que Dios te está llamando a hacer. Hermano, hermana, nada justifica tus pretextos. Nada justifica tu inacción. Nada justifica tu desobediencia. Nada justifica tu incredulidad. Y en lugar de enfrentarnos a un Dios airado, respondamos a Dios al llamado. Y toma acción para poder llevar a cabo la tarea y el propósito por el cual fuiste llamado y tenemos la vida el día de hoy. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque así como Moisés, Señor, un
ser humano común y corriente como cada uno de nosotros, tuvo un llamado específico y una tarea formidable. Así, Padre, tú tienes un llamado y una tarea formidable para nosotros. Tal vez no se asemeje a lo que Moisés hizo, ni pretendemos eso, Señor. Lo que pretendemos es ser obedientes y no incrédulos y no poniendo pretextos, sino haciendo claramente tu voluntad, Padre. Y si nuestro descuido, nuestra flojera, negligencia, pretextos, incredulidad han hecho ese desánimo o han hecho esas cosas, Señor, que nos han llevado a pecar contra ti, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido incrédulos, Señor, y hemos sido desobedientes. Y Padre, en esta mañana queremos rogarte que en el nombre de Jesús, no tan solo pedir tu perdón, sino pedir tu socorro, tu auxilio, para despojar de la carne, Señor, todos esos pretextos que nos llevan, Señor, a no hacer la tarea o la labor que tú nos has llamado, Señor. Gracias por la vida de Moisés, que fue un instrumento en tus manos, pero que tú estabas con él, Señor, así como tú estás con nosotros ahora. Gracias por tu cercanía, gracias por tu palabra, gracias por esta historia de Moisés que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, y llévanos con bien el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días todavía. Sí, días.